sería el pastor José Eduardo Fuentes Villalobos. Es ministro ordenado de la Iglesia de Dios y pastor por 14 años. Ha sido líder de la generación emergente del territorio Oriente en El Salvador y actualmente es director de educación del mismo territorio. Está casado con Arely Portillo desde hace 10 años y tiene un hijo llamado Jaciel Fuentes de 6 años. El pastor Eduardo es graduado de una licenciatura en teología por la Universidad Luterana Salvadoreña en San Salvador y actualmente estudia una maestría en eclesiología con el Seminario Pentecostal Centroamericano, CEVITA. Actualmente es pastor de la Iglesia de Dios en el Distrito de Alegría, al norte del departamento de Usulután, El Salvador. Así que nuestro estimado va a tener el tema el aporte del pentecostalismo en la cultura y las artes. Así que el pastor Eduardo con ustedes. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Solo quisiera que me corroboraran que se escucha. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Muy bien. Para mí es una oportunidad muy bonita poder compartir con ustedes en este espacio y felicito a Gerson Ruiz por proporcionar estas oportunidades de poder interactuar. También bendigo la vida de Edgar y del maestro Darío por las anteriores ponencias. En esta oportunidad, les voy a hablar sobre el aporte del pentecostalismo en la cultura y en las artes. Eh, Pienso de que es muy importante que tomemos en cuenta que como iglesia local, nosotros estamos insertados o deberíamos estarlo en una cultura. Y hablar de cultura, arte y pentecostalismo es muy interesante porque toda la Biblia fue insertada en un momento histórico y fue impactado ese momento histórico por la obra de Dios a través de los diferentes personajes que participaron. Pero me llama mucho la atención que la cultura tiene una estructura social que debe ser bien interpretada a la luz de las escrituras y que la sociedad tiene lo que algunos escritores llaman pecado estructural. Los conocimientos, creencias, costumbres y valores y tradiciones de una sociedad deben de ser transformadas mediante el poder, mediante el poder del Espíritu y la palabra de Dios. Eh, a mí me gusta pensar en que la iglesia está insertada en una cultura, pero esa cultura debe de ser bien interpretada a la luz de las escrituras. La verdad es que la sociedad tiene un peso muy fundamental para la iglesia y siento que a veces la iglesia no interpreta muy bien lo que la sociedad está viviendo para poder evangelizarla. Y me gusta lo que algunos escritores hablan sobre pecado estructural, porque eso está relacionado con todo aquello que nuestra sociedad, todo aquello que nosotros miramos que ya está montado, pero que realmente a veces la iglesia no mira. Un ejemplo de ello puede ser el individualismo, que a veces está hasta en la misma iglesia local insertada. Y la Biblia nos llama a vivir una vida en comunidad, nos llama a tener una morada. Entonces, cuando nosotros no sabemos interpretar bien a la luz de las escrituras, este, nuestra cultura, podemos caer en el status quo que se está viviendo, pero a la vez no podemos poder transformarla. Y yo he señalado aquí unas, unas palabras que tal vez las ven que aparecen un poquito más en negrita, y es la palabra transformación, porque considero que el pentecostalismo, si no lleva consigo la transformación,
o si ese pentecostalismo no está transformando la sociedad, no es el pentecostalismo bíblico. Y el pentecostal tiene, diría yo, la capacidad, por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, de hacer influencia sobre la sociedad. Y me gustan las palabras que el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, donde dice que no nos conformemos a este siglo. Para resumir esta primera lámina, nosotros hemos sido llamados para transformar, pero debemos de saber interpretar nuestro contexto histórico. Y aquí sí reitero lo que mencionaba Bermúdez en su participación, que nosotros entre más nos preparamos, entre más estudiamos, más capacidad tenemos de poder insertarnos en esa cultura que debemos evangelizar. Pero yo quiero mencionarles un ejemplo bíblico que a mí me llama mucho la atención. Y como esto es el aporte que el pentecostalismo puede hacer a la cultura, yo elegí entre muchos de los textos eh, del libro de los Hechos la narrativa que usa Lucas refiriéndose al apóstol Pablo cuando llegó a la ciudad de Filipos. Eso está en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y nosotros vemos cómo el pentecostalismo que portaba el apóstol Pablo pudo transformar una pequeña parte de esa cultura de Filipos en todos sus niveles. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia de cuando Pablo llega a Filipos. Él llega predicando el evangelio del Señor. Ahí hay una controversia porque hay una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Y Pablo, después de algunos días, según menciona la palabra de Dios, dice que echa fuera el espíritu de esa muchacha y se arma un alboroto porque la muchacha daba beneficio económico a los participantes de ese lugar, prácticamente la usaban como un objeto económico. Y luego de eso, Pablo es encarcelado. Nosotros sabemos muy bien, como pentecostales, cómo Pablo y Silas en la cárcel tienen una manifestación de parte de Dios y hay ahí en la cárcel una transformación de un carcelero. Pero quiero ir mencionando cómo esa capacidad esa capacidad pentecostal, podríamos decir, o ese efecto, pudo ir transformando en sus diferentes niveles ese, ese pequeño pueblo, esa pequeña cultura, llamémosle así. Y puedo mencionar el nivel económico. ¿Por qué? Porque el ser humano eh, usa a veces como objeto de ganancias de someta a otras personas. Y si ustedes recuerdan, la muchacha dice que generaba bastante ganancia por el espíritu que tenía de adivinación a las personas que lo usaban. Entonces, cuando llegó el apóstol Pablo, tuvo la capacidad, a través del mensaje del Señor, de que esa muchacha fuera libertada y a raíz de eso, la economía de estos hombres se vino abajo y por eso fue que comenzaron a acusarles de que andaban hablando cosas que no eran coherentes en el lugar donde estaban. Entonces, quisiera que pudiéramos comprender cómo este mensaje del apóstol Pablo afectó rápidamente el nivel económico de esa comunidad. Y me pongo a pensar que a veces nosotros somos iglesia, pero nuestra vida en comunidad de fe, nuestro mensaje, nuestro trabajo transformativo no afecta en ninguna medida nuestras comunidades. Y tomando en cuenta eso, no vamos a poder influir como deberíamos de transformar. Pero no solo hablemos del nivel económico, sino también de este nivel que es la liberación de estructuras de demonios, donde los dones del Espíritu en los pentecostales son una herramienta efectiva en el cumplimiento de la gran comisión. Nosotros conocemos de un apóstol Pablo que era bastante preparado en cuanto a la ley,
conocemos muchos de los que estamos aquí su historia, pero también en él operaban los dones del Espíritu. Y esos dones del Espíritu hacían más efectivo en él la transformación de la comunidad. Y nosotros podemos ver cómo pudo tener la capacidad de poder expulsar el espíritu y poder liberar. Ahora, lo que nosotros vemos aquí es el uso de los dones del espíritu para la liberación de las personas que están atrapadas por diversas estructuras de demonios, podríamos decir. Pero también podemos hablar también de las creencias religiosas. Este nivel yo lo consideraría que casi siempre se diseña una religión que no moleste los intereses personales de los participantes. Solo hago un paréntesis y decirles que acá estoy oyendo bastante fuerte, así que si de repente sienten algún ruido bastante fuerte y al final no se logra escuchar, me informen, por favor. Y no, a mí me gusta mucho el relato porque las personas que usaban a esta muchacha en el relato que narra Lucas, mientras su sistema económico no había sido estorbado, ellos no decían nada. Pero desde el momento en que el negocio se les vino abajo porque la muchacha ya no tenía el espíritu de adivinación, ellos inmediatamente tocaron a las autoridades del lugar y comenzaron a decir de que el apóstol Pablo andaba enseñando cosas que no eran adecuadas. Entonces me pongo a pensar en que a veces la estructura social de nuestra cultura casi siempre diseña una religión que no moleste los intereses personales de los participantes. También quiero mencionar de que cuando hablamos de la influencia del pentecostalismo en una cultura, no estamos hablando de quitar como esas partes típicas que tiene cada cultura, porque a veces me preocupa el hecho de que en la parte misionera a veces se ve de que alguien ejerza misiones, pero lo que va a veces no es a transformar una cultura, sino que a cambiar los colores, a cambiar las formas de vida que tienen las personas y no necesariamente es la transformación de las personas. Para mí, el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de transformación y no necesariamente de un cambio en una manera de vestir o en una manera de... Y esto no quiero que mal se interprete porque a veces cuando se va a un lugar a evangelizar no se habla de una transformación, sino que de lo que más se habla son de ideologías. Y esto obviamente no va a poder transformar la comunidad. Entonces, pienso que a veces la iglesia se mantiene en un margen porque no quiere aceptar, no quiere meterse a problemas. Y obviamente cuando se predica el verdadero mensaje de Jesucristo, cuando se predica un mensaje de transformación, va a romper una estructura social que a veces está bastante corrompida por los valores del mundo. Pero para eso ha sido llamado en la iglesia local, para poder transformar a través del mensaje de la palabra de Dios. También pienso en que hay una esperanza para los que ya no la tienen. Si ustedes recuerdan, ahí, cuando Pablo y Silas están en la cárcel, hay un carcelero que para mí representa la imagen de una sociedad que soluciona las cosas con quitarse la vida. Cuando el carcelero mira de que después de un terremoto que se produce, los presos no están ahí, Pablo inmediatamente lo vemos como el representante de la vida. Estamos hablando de un carcelero que se quiere quitar la vida porque él sabe que él, si las personas de ahí se van, si los presos que están ahí se disertan, él va a pagar con su propia vida. Era la forma en que le habían enseñado. Entonces, él lo primero que piensa es que se quiere quitar la vida. Entonces, pero ahí hay un Pablo que le dice que no se quite la vida porque todos están ahí. Entonces, la iglesia ha sido llamada para poder responder a las necesidades de las personas en sus diferentes tipos y ha sido llamada para poder proclamar vida
cuando tenemos una sociedad que tiene una gran cantidad de personas que se están quitando la vida. Por lo menos acá en nuestro contexto, acá en El Salvador, a diario nosotros escuchamos de personas que se quitan la vida. Entonces, mientras estas personas están pensando en quitarse la vida, la iglesia tiene que proclamar quitar una vida. Mientras la sociedad proclama muerte, nosotros como iglesia tenemos que estar proclamando vida. Y por último, pienso que la iglesia ha sido llamada para la transformación de las personas. Me gusta pensar en que el carcelero, en su educación, para poder ejercer el trabajo que a él le correspondió hacer, tuvo que haber sido formado con un carácter fuerte para tratar a los presos. Pero me gusta que el carcelero, aún con toda su formación, no pudo ante la imagen de dos pentecostales diferentes. Y lo explico de la siguiente manera. Este carcelero había sido instruido para dar látigos, para tratar mal a las personas, pero en el relato nosotros vemos claramente de que después de la intervención, después de que él recibe a Cristo en su corazón, él lava los pies incluso del apóstol, lava los pies de Silas, lava sus heridas también. Entonces nos ponemos a pensar cómo una persona del tipo del carcelero puede tener la capacidad de lavar los pies a los presos, aún con la cultura que se veía en ese momento. Entonces, yo puedo notar un gran aporte en ese momento del mensaje que transmitía el apóstol Pablo y cómo ese mensaje transformó diferentes niveles de la estructura y de la cultura de ese momento. Entonces, uno puede notar rápidamente cómo el mensaje de Jesucristo tiene la capacidad para insertarse en la sociedad, hacer cambios en esta y poder bendecir a las personas. Ahora, como también está implícito el tema de las artes son la expresión de una cultura y buscan expresar ideas, emociones, visiones y experiencias a través de formas como la pintura, la cultura, la música, la danza, el teatro, la cultura, entre otros. A mí me gusta el hecho de que las artes son una expresión de la cultura. Y si ustedes ven acá en la presentación de las diferentes formas que tiene el arte, nosotros utilizamos más la literatura, la música y en cierta medida la danza. A veces nosotros le tenemos miedo a todas estas expresiones de la cultura, pero en realidad son maneras de cómo nosotros podemos expresar. Imagínense que pudiéramos insertarnos en la escultura, la pintura, la música, como iglesia, tuviéramos la capacidad de poder expresar ideas, emociones, visiones y experiencias, pero desde el punto de vista pentecostal. Y si ustedes ven en la sociedad que hoy tenemos, está inmerso todo este tipo de expresiones de cultura. Y preocupa bastante el que las generaciones están bastante conectadas a esto, pero a veces la iglesia se mantiene bastante apática a esto. Pensaría que se necesita bastante preparación para poder insertarse en las artes y poder enfocarnos en llevar el mensaje a través de estas diferentes herramientas a la sociedad. Por ejemplo, las artes desempeñan un papel fundamental en la cultura de la sociedad y le permiten a las personas comunicarse, reflexionar y explorar nuevas perspectivas. Pienso que a través de las artes, a través de las diferentes formas que expresa la cultura, podemos llegar a diferentes sectores de la sociedad y podemos llevar el mensaje. Entonces, voy a finalizar con algunas consideraciones que yo pienso que son bien importantes. La primera de ellas, pienso que el pentecostalismo es para la misión y no necesariamente la misión para el pentecostalismo. Hay muchas personas que han escrito de que el libro de los Hechos, por ejemplo, el agente principal es el Espíritu Santo.
Pero yo me quedaría con aquellos que creen que es la misión lo principal. ¿Por qué? En Hechos 1:8 Jesús le dice claramente, él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, el pentecostalismo es para la misión. En este sentido, eh, el pentecostalismo lo que hace es que refuerza la misión. Nosotros vemos la misión en todo el libro de los Hechos. Y es el pentecostalismo el que empuja a través de la gente del Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión. Entonces, me preocupa el hecho de que a veces el pentecostalismo nosotros lo hemos reducido a cuatro paredes. Y si el Espíritu Santo, como uno de los agentes principales del pentecostalismo, es el impulsor de la fuerza pentecostal, si el Espíritu Santo es el impulsor del pentecostalismo, estamos hablando entonces de que no lo podemos encerrar en cuatro paredes, porque el Espíritu Santo es de la comunidad, el pentecostalismo es de la comunidad. Nosotros vemos a un Jesús en la comunidad, vemos a un Pablo transformando la comunidad. Entonces, pensaría que el Espíritu Santo, como un agente principal del pentecostalismo, no puede quedarse callado ante las injusticias, la violación de los derechos humanos de los menos favorecidos. Entonces, puedo concluir diciendo que el pentecostalismo tiene mucho que aportar a la cultura y las artes para la transformación de la comunidad. Muchas gracias.